Nos hacemos mejores porque es lo que te mereces. Tenemos los mismos sueños y los mismos ideales que tú. Siempre a la vanguardia, siempre actuales, siempre contigo. Desde Guayaquil, Ecuador, Ecuantena 1030 AM, siendo siempre la radio de la familia. Siga en nuestra sintonía. A continuación el programa Ecuantena Noticias. Programa de clasificación A, apto para todo público. En cumplimiento con la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que las opiniones vertidas en este espacio no son de responsabilidad de Ecuantena, sino de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten. A esta hora nos conectamos con Ecuador y el mundo para conocer los más importantes hechos y acontecimientos. Comienza Ecuantena Noticias. Buenas noches, amigos oyentes, amigos televidentes, buenas noches, país. Buenas noches a quienes todos los días nos acompañan a partir de las 19 horas en el dial 1030 AM y por todas nuestras plataformas digitales. Qué gusto, qué alegría siempre compartir con ustedes la información de primera mano. Damos el saludo y la bienvenida a nuestra compañera de siempre, Eva Quinde. Gracias, mi estimada Lorena, y por supuesto a nuestra gran audiencia de Ecuantena 1030 en amplitud modulada. Somos la radio de la familia. Bienvenidos a este espacio Ecuantena Noticias, hoy jueves ya 13 de febrero de este año 2025. Así que iniciamos de inmediato Ecuantena Noticias. Titulares. Ecuantena Noticias. Tras las elecciones, los primeros ajustes que realiza el presidente Daniel Noboa en su gabinete. Harold Burbano es el nuevo ministro encargado del MIES. Juan Carlos Vega deja el Ministerio de Finanzas y Luis Alberto Jaramillo lo reemplaza. Zaida Rovira es la nueva gobernadora del Guayas en reemplazo de Eliana Molineros. Leonidas Ife y Rafael Correa vuelven a chocar en redes sociales tras las elecciones generales. Tenemos titulares en relación a lo económico. Colombia asegura suministros eléctricos a Ecuador hasta el mes de abril. El cacao se coronó en el 2024 como el tercer producto no petrolero de exportación. El 59,8% de jóvenes en el Ecuador depende económicamente de sus padres porque no encuentra trabajo, según un estudio. Y el Banco Mundial aprueba crédito por $110 millones para proyectos de protección social en el Ecuador. San Valentín en Guayaquil, registro civil alista matrimonio colectivo y el mercado de flores extiende horarios. Consejo Cantonal declara personas no gratas a los periodistas Martín Payares y al abogado Pablo Guerrero. Crisis en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Hay un IES paralelo que hace las compras, ventas y subastas, afirma la Comisión Anticorrupción. Continuamos ahora con los titulares de Crónica Roja. Militares detectan la presencia de cartel Jalisco Nueva Generación en Puerto Bolívar. Amnistía Internacional pide investigar supuesta desaparición de 23 personas en 3 provincias. La policía encuentra 1,5 toneladas de cocaína en una vivienda
en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. La Fiscalía abrió una investigación por el crimen del jefe político de Olmedo, René Zamora, quien fue acribillado por sicarios la noche del 12 de febrero del 2025. Mientras que en el ámbito internacional, nueva arremetida de Donald Trump, Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos a todos los países. Llega a Panamá primer vuelo con migrantes de varias nacionalidades deportados desde Estados Unidos. Alemania, atropello a una multitud deja 28 heridos en Múnich y autoridades hablan de posible atentado. Estas y otras noticias serán ampliadas de inmediato en este espacio Ecuantena Noticias a través del dial 1030 en amplitud modulada y por supuesto en todas las plataformas digitales en estos momentos en vivo, en el canal de YouTube, en Facebook y gracias también por seguirnos en Instagram y en TikTok. De inmediato Ecuantena Noticias, el desarrollo de las informaciones que hasta ahora se han suscitado. 19 horas con 7 minutos, 19 horas con 7 rayitas. El presidente y la vicepresidenta se enfrascan en su pugna. La vicepresidenta espera el seguimiento de la jueza Vera. El gobierno inicia acción en la judicatura y la Corte Constitucional podría actuar. El equipo de colaboradores de Abad dijo a este medio de comunicación que debido a la suspensión contra la vicepresidenta de los medios de comunicación oficiales del servicio público, como son el Quipus y el Correo Institucional, además de limitar su acceso a las instalaciones y acceder administrativamente a los recursos humanos y materiales de la vicepresidencia, ella no ha podido designar un equipo de trabajo ni establecer responsables en áreas clave que permitan ejecutar adecuadamente la cooperación institucional necesaria para el cumplimiento del decreto que dispone su traslado a Turquía. Abac también planteó a Noboa abrir un diálogo, pero él le respondió públicamente el martes con un "no lo creo". Parecería que el régimen activa nuevas acciones para no permitir que Verónica Abac asuma su cargo y lo reemplace en la presidencia ante el balotaje. Sin embargo, existen algunos mecanismos legales que se podrían generar con esas decisiones. El constitucionalista Andrés Benavides dice que si la jueza constata que no se acató el fallo, se podría incurrir en el incumplimiento de la sentencia y generaría una multa. Incluso más adelante, con una acción de incumplimiento podría llegar un tema de destitución, según lo establece el artículo 86 de la Carta Magna. Un criterio similar tiene la experta en Derecho Constitucional Jimena Ron. Puede hacer audiencias, visitas in situ, peritajes y ejecutar todas las medidas necesarias si no se da por anuencia de cumplimiento por parte del sujeto obligado. Debe enviar el proceso a la Corte Constitucional para que inicie la acción de incumplimiento de la sentencia. Esta situación poniéndose al rojo vivo. 19 horas con 9 minutos, 19 horas con 9 rayitas y va para largo. Dígalo usted, dígalo que está en todo su apogeo y obviamente, bueno, con tantas, es verdad, con tantas situaciones bastantes burlescas, podemos calificarlas, con situaciones bastantes que han incumplido, porque si disponen algo y tuvieron, no quiero decir la osadía, pero si tuvieron el de poner esa placa, disque, esa lectura del contenido, que no se entienden, dice. Así es, del contenido que les solicitó la jueza en su debido momento y que no era ilegible, que no se podía observar, obviamente eso se lo toma como burla y como incumplimiento. Entonces esto iría para largo y siempre me mantengo, ¿no? La ley es para todos y hay que acatarlas, hay que cumplirlas, poniendo el buen ejemplo desde el primer mandatario hasta el último ciudadano que puede ser de pronto el niño más pequeño de este país, porque todos somos ciudadanos aquí en la República del Ecuador. 19 horas con 10 minutos, 19 horas con 10 rayitas. 4 días después de las elecciones del 9 de febrero y luego de 24 horas de reunirse a puerta cerrada con sus colaboradores más cercanos, el presidente Daniel Noboa empezó desde hoy, 13 de febrero, a hacer cambios en su gabinete ministerial y otros espacios del Ejecutivo.
En realidad, los movimientos empezaron el 11 de febrero cuando Noboa nombró a la ministra de Ambiente, Inés Manzano, como ministra de Energía y Minas, cartera que le fue encargada desde el 9 de febrero, desde el 9 de octubre, en plena crisis eléctrica. Noboa encargó el Ministerio del Ambiente a María Cristina Recalde Larrea, que se venía desempeñando como viceministra desde septiembre del 2024. Este jueves 13 de febrero se emitieron 6 decretos con cambios en el gobierno. El primero anunciando que Zaida Rovira sería reemplazada por Harold Andrés Burbano Villarreal en el Ministerio de Inclusión y Social MIES. Burbano es abogado y cuenta con estudios de tercer y cuarto nivel, enfocados en el tema de derechos. Es docente universitario y tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue coordinador general de protección de derechos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, viceministro de Inclusión Social y viceministro de Inclusión Económica en el ministerio que ahora dirige por encargo. Rovira, que es parte del gobierno de Noboa desde inicios de noviembre del 2023, no se desvinculará del Ejecutivo. Quedó a cargo de la gobernación del Guayas en reemplazo de Liana Molineros, que estuvo al frente de la provincia algo más de un mes. El presidente Noboa hizo cambios también en el Ministerio de Producción, en donde este 13 de febrero salió Luis Alberto Jaramillo Granja, que estuvo al frente de esa cartera de Estado desde octubre pasado. En su lugar quedó encargado de esta entidad Carlos Alberto Zaldumbide López, quien se venía desempeñando como viceministro de Comercio Exterior en la actual administración. Zaldumbide ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito y fue integrante de Federación Ecuatoriana de Exportadores, entre otros cargos en el sector privado. Sin embargo, esto no significa la despedida definitiva de Jaramillo Granja del gobierno de Daniel Noboa, que lo puso al frente de la cartera de Economía y Finanzas, una de las más importantes que cualquier administración. Va en lugar de Juan Carlos Vega, que estuvo como ministro desde inicios del gobierno de Noboa hasta el cierre obviamente de esta información. Se desconoce si continuará colaborando con el Ejecutivo desde otro espacio. También hay otros reemplazos. Por ejemplo, los movimientos y reemplazos no solo se produjeron a nivel ministerial. El presidente Noboa agradeció sus servicios al frente de la Embajada de Ecuador en Turquía a la diplomática de carrera Lourdes Puma. En su lugar, designó a Pedro Ventimilla Vega, que se convertiría en el inmediato superior de la vicepresidenta Verónica Abad, en caso de que viaje a Turquía para cumplir el decreto con el que se le nombra consejera comercial de ese país. Otro cambio que se produjo hoy es la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, que estuvo a cargo de Roberto Castillo Añasco desde el 28 de mayo del 2021. La entidad encargada de publicar, entre otras, las cifras de desempleo y pobreza en el país quedó a manos de la ingeniera en estadística informática por la ESPOL, Eva María Mera Intriago. Así que así están los cambios gubernamentales por parte del Ejecutivo. Hay reemplazos, personas que de un lado a otro lado. Esa es no con qué finalidad, pero eso es lo que el presidente... Se hablaba de una crisis de gabinete y estamos observando los cambios que ha hecho el primer mandatario en las diferentes carteras de Estado. Vámonos a lo que tiene que ver con los resultados electorales. El correísmo incrementó su capital político en el 2025. Luisa González consiguió la segunda mayor votación. La mejor votación del correísmo fue en el 2013, cuando Rafael Correa ganó las presidenciales en una sola vuelta con alrededor de casi 4,5 millones de votos. Esta vez Luisa consiguió también con 4 millones de votos el pasar a la segunda vuelta. Por primera vez desde el rompimiento entre Rafael Correa y Lenín Moreno, una heredera del correísmo supera el 40% de los votos válidos en una primera vuelta electoral. Es la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana, quien logró aumentar 10 puntos de su votación frente a la del 2023. Se hablaba de que siempre el correísmo tuvo un techo de un 34%, pero ha aumentado 10 puntos. En las elecciones extraordinarias de agosto del 2023, González alcanzó 33,61% y este 9 de febrero del 2025 sube a 43,95%. Todavía no se ha completado el 100% de los escrutinios. Se trata de 1,1 millón de papeletas adicionales a su favor, con un total de 4,45 millones, 4,000
millones de votos de respaldo. La mejor votación del correísmo fue en el 2013, cuando Rafael Correa, como le indicaba, ganó la primera vuelta por segunda ocasión consecutiva. Así están las cosas en lo electoral. Aún todavía no se ha terminado el conteo de votos. Falta una mínima parte y eso lo dará a conocer el CNE. 19 horas con 16 minutos, 19 horas con 16 rayitas, ya que estamos hablando de elecciones. ¿Cómo fue la votación presidencial en las cárceles de nuestro país? El resultado en las 35 cárceles del país que lo efectuaron o lo realizaron el 6 de febrero del 2025. La lista de todos los candidatos, los 16 binomios, se hizo presente, pero los resultados fueron los siguientes. La votación de los detenidos se dio el 6 de febrero del 2025, 3 días antes del día oficial de la elección. Esto debido a la logística que se requiere para que los técnicos del CNE ingresen a las cárceles para recibir las votaciones. Según la normativa ecuatoriana, los presos que no han sido sentenciados, es decir, que cumplen prisión preventiva, pueden votar en las elecciones para los comicios presidenciales del 2025. Y el Consejo Nacional Electoral habilitó para que 6.140 personas puedan sufragar en los 35 prisiones de todo el país. De los 6.140 habilitados, solo 1.411 se presentaron en las mesas que instaló el CNE en las cárceles. Los otros 4.729 detenidos, que representa el 77% del padrón penitenciario, fueron incluidos en la lista de ausentismo de la elección. Es decir, finalmente, solo el 42% de los votos de los presos votaron, obviamente. De los resultados de los 1.411 votantes, 35 dejaron la papeleta en blanco y 48 anularon, lo que significa que hubo únicamente 1.328 votos. ¿Cuál fue el resultado? Dentro de los válidos, el 91,3%, es decir, 1.212 votos fueron a favor de Luisa González, candidata de la RC. El segundo lugar en estas juntas, en cambio, fue para Daniel Noboa, que obtuvo 35 votos, lo que significó un 2,6% de la votación carcelaria. Así que también los que están en estos lugares, obviamente, quienes no tienen sentencias, quienes no tienen sentencia, que claro, que todavía están en proceso de investigación, que están en juicio, pero que todavía no han sido sentenciados, ellos fueron los que también dieron su votación y obviamente tenían derecho a decidir, ¿no? A decidir, y esa fue la decisión o la opinión, o ese fue el percibir de los detenidos en las cárceles del país. 19 horas con 18 minutos, 19 horas con 18 rayitas. Es momento de realizar nuestra primera pausa publicitaria. Retornamos en breve. Esto es Ecuantena Noticias a través del dial 1030 en amplitud modulada. Ecuantena, la radio de la familia. Inicio del espacio publicitario. Somos la radio que va acorde con las nuevas generaciones. Llegamos por todos los medios para brindarte mucho más. Mucho más. Mucho más. Por eso te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Aquí encontrarás contenido de calidad, sin olvidarnos de todo lo que te gusta, lo que te informa, lo que te entretiene. Somos Ecuantena, una radio. Y publicidad efectiva. Infórmate al 04-600-3034 o 04-600-3035. Ecuantena, la radio de los emprendedores.
pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. La radio será la primera en suministrar la noticia de un acontecimiento, además de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos actuales. Puede aumentar la comprensión pública a través de la explicación y el análisis. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. ...24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Publicita tu negocio o actividad comercial. Anúnciate en Ecuantena, una radio diferente, el medio más rápido, económico y eficaz para llegar a los clientes. Asesoramiento gratuito y publicidad efectiva. Infórmate al 04-600-3034 o 04-600-3035. Ecuantena, la radio de los emprendedores. La pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Cada día que pasa está más cerca de ti. Radio Ecuantena, la mejor lección. En Radio Ecuantena, su nuevo estilo nos hace evolucionar en la música, programas, contenido. Radio Ecuantena, simplemente evolucionando. Fin del espacio publicitario. (19:23). Lluvias en Guayaquil triplican los valores promedio y aumentan eventos de riesgo que fueron 534 en el 2024. Inundaciones, árboles caídos y acumulación de agua han provocado las precipitaciones en la ciudad, mientras el municipio busca una consultora para elaborar un plan de acción climático para el cantón. Inundaciones afectan a 14 sectores en el norte de Guayaquil. Esta situación realmente es preocupante porque las lluvias están intensas. También se han presentado fuertes lluvias en Azuay. Las lluvias en la provincia de Azuay causan daños en Girón, San Fernando y Cuenca, donde un reservorio de agua está en riesgo. Estas son las vías cerradas, ríos desbordados y número de víctimas en Ecuador debido a las lluvias. Hay vías cerradas, hay acumulación de desechos, desbordes de ríos, porque el invierno se ha presentado muy fuerte. 19:24, 19:24 rayitas. Gracias por estar en sintonía de Ecuantena 1030 en amplitud modulada. Somos la radio de la familia. Continuamos con más información. Leonidas Ife y Rafael Correa vuelven a chocar en redes sociales tras las elecciones generales. El expresidente Rafael Correa criticó el nulo ideológico que defendió Leonidas Ife en el 2021 y el dirigente de la CONAIE le respondió y también le cuestionó. A la expectativa de que Leonidas Ife y el movimiento Pachakutik definan un respaldo para la segunda vuelta electoral, el expresidente Rafael Correa y líder de la Revolución Ciudadana tuvo un nuevo choque con el dirigente indígena. Correa se refirió a recientes declaraciones de Iza y cuestionó el nulo ideológico que el ex candidato presidencial de Pachakutik defendió en las elecciones presidenciales 2021. En una entrevista, Iza dijo que esa carta, el nulo ideológico, ya se jugó y que este no es el escenario para repetir esa forma de votar en la segunda vuelta electoral. A lo que Correa comentó: Leonidas nunca lo fue. Eso hizo presidente a Lazo en el 2021. El dirigente indígena respondió al exmandatario y también lo cuestionó. Estamos en el 2025, no en el 2015. La historia es un proceso dialéctico
¿Quiere hablar de historia? Bien. Se ha preguntado por qué el nulo ideológico. Aprendamos de la historia. Recordemos las agresiones a los territorios indígenas y campesinos en el Ecuador, que favorecieron incluso al grupo Novis y quien fue responsable de dejar a Moreno en la presidencia. ¿Quiere más historia? No dude que puedo recordársela a Leonidas Issa, ex candidato presidencial de Pachacuti. Para cerrar el tema, Correa también le dejó un mensaje a Issa. Yo también te la puedo recordar y desmentir infamias, pero prefiero estar a la altura de la historia y de la tragedia que vive el país. Hasta aquí llego. Hasta aquí llego. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Eso lo expresó Rafael Correa también en sus cuentas de sus redes sociales. Una guerra de respuestas entre el expresidente Rafael Correa y Leonidas Issa. Recordemos que Leonidas Issa es el candidato a la presidencia de la República que está ocupando el tercer lugar y obviamente es en estos momentos el más apetecido, el más adorado, porque muchos quieren conquistar esos votos del movimiento indígena. Pero yo pienso que los votos no son endosables y que yo creo que cada candidato debe trabajar para conseguir los votos necesarios y suficientes para poder ganar la presidencia de la República. Como lo indiqué, empiezan de cero y los votos no son endosables, así que yo a veces pienso que estas peleas a través de X realmente no sirven de mucho. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ahora, al haber dos candidatos, sí se va a enfocar en las dos propuestas, en los dos planes de gobierno, en estudiarlas, en leerlas y saber realmente, de acuerdo al criterio de cada ecuatoriano, cuál es el más idóneo para ocupar el Palacio de Carondelet. Y más que todo genera, diga usted, contienda electoral, genera odio, genera resentimientos, de los cuales no es que digo que se olvidan las cosas fácilmente, no, nadie se olvida de lo que le hacen en un pasado, pero ya hay que superarlas y realmente ver cuál es la realidad social que vive en nuestro país si nos ponemos en estos momentos con enfrentamientos. Y con dimes y diretes. Tú me hiciste, yo me vengo, de ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Entonces, como obviamente niños, como no niños. vamos a salir, así es, de ese inconveniente y lo que realmente queremos es solucionar problemas inmensos. La persona que ahora le toque ganar la presidencia de la República tiene que saber que tiene encima un quintal de cemento en la cabeza en donde va a tener que ver cómo soluciona y cómo una se lo carga saca de fuerte encima, de problemas. por supuesto. Entonces, una cruz pero pesada. Entonces, tiene que saber la persona que va a ganar. Pero si nos ponemos que tú me hiciste, yo te hice, ahora vas a ver como niños de escuela y colegio, obviamente ya superemos. Vuelvo a decir, no es que uno se olvida, porque nadie se olvida de lo que a uno le hacen, pero o sea, ya pensemos y ya evolucionemos en otra forma de pensar y decir, bueno, mejor actuemos en favor o en beneficio de la patria, de nuestros hijos, de nuestros renacientes, porque ya uno ya va quedando a un lado. Pues y va envejeciendo, uno se puede morir de aquí a mañana, pero los niños son los que quedan los renacientes y cómo va a quedar el país si continúa con y precisamente, Evita, para hacer ese análisis hemos invitado esta noche a Santiago Pérez, él es director de Clima Social, con él vamos a analizar los resultados electorales luego de esta pausa. Inicio del espacio publicitario. Somos la radio que va acorde con las nuevas generaciones. Llegamos por todos los medios para brindarte mucho más. Mucho más. Mucho más. Por eso te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Aquí encontrarás contenido de calidad, sin olvidarnos de todo lo que te gusta, lo que te informa, lo que te entretiene. Somos Ecuantena, una radio que se reinventa, pero que sigue siendo la radio de la familia.
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Publicita tu negocio o actividad comercial. Anúnciate en Ecuantena, una radio diferente, el medio más rápido, económico y eficaz para llegar a los clientes. Asesoramiento gratuito y publicidad efectiva. Infórmate al 04-600-3034 o 04-600-3035. Ecuantena, la radio de los emprendedores. Vive la pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Cada día que pasa está más cerca de ti. Radio Ecuantena, la mejor elección. Fin del espacio publicitario. Ya tenemos a nuestro invitado de esta noche. Se trata de Santiago Pérez, director de Clima Social. Él es también un estudioso de lo que tiene que ver proceso de elecciones y el comportamiento de la sociedad frente a los graves problemas que tiene el país. Santiago, buenas noches. Qué gusto tenerte en los micrófonos de Radio Ecuantena. Ya tenemos 2 candidatos finalistas. ¿Cómo podrán estos 2 candidatos, el uno presidente candidato y la otra candidata de la oposición, cómo podrán conquistar esos votos que les falta para en esta segunda vuelta electoral uno de los dos ser el presidente o la presidenta de la República? Buenas noches, un afectuoso saludo. Pienso yo que estamos a las puertas de una campaña probablemente muy reñida, quizás hasta una de las más reñidas de la historia del Ecuador, debido a los resultados de la primera vuelta. Al final tenemos una diferencia estrechísima, me parece que son 0,16 puntos de diferencia entre primer lugar y segundo lugar, que eso es casi nada, y en realidad es casi una coincidencia que uno de los dos haya obtenido el primer lugar en vista de la votación obtenida provincial y regionalmente. Como podemos ver que el país está un poco dividido, ¿no?, en su votación. La mayoría de las provincias de la costa apoya y obtuvo el primer lugar Luisa González, mientras que la mayoría de las provincias de la Sierra y la Amazonía votaron mayoritariamente por Daniel Noboa, y en algunos casos con una diferencia muy significativa del uno frente al otro. Entonces tenemos claras preferencias marcadas, y el total nacional ha sido el que obtuvimos, es decir, casi un empate de la votación. Esto también entonces me lleva a decir, y en segundo lugar, la otra cosa es que entre los 2 principales candidatos tenemos más del 89% de los votos totales, de los votos válidos en realidad, quedando solamente algo más de un 5% para el candidato Leonidas Issa, casi un 3% para Andrea González. Me parece que a continuación tiene 0,55-56% Pedro Granja, y de ahí el resto de los candidatos también me parece que Henry Kronfle tiene algo más del 1%, y de ahí el resto de candidatos, de los otros 11 candidatos prácticamente serían, ¿no? Tienen unas votaciones mínimas que realmente no hay de dónde sacar en este momento. Entonces los 2 candidatos finalistas van a tener que acudir a cada voto posible disponible en una campaña que probablemente va a ser muy reñida, muy cerrada, y que vamos a ver también tal vez un cierre muy estrecho. ¿Quién define esta elección? ¿Leonidas Issa o lo definen los indecisos y los nulos? Yo creo que lo definen múltiples factores que van a tener que ver, que van a incidir en esos leves movimientos de intención de voto. Es decir, sí, por supuesto, a quién van a apoyar las personas que votaron en la primera vuelta por Leonidas Issa.
¿Por quién van a votar los candidatos, los electores que votaron por alguno de los otros candidatos? También habría que preguntarse un poco qué va a pasar con el voto nulo, si es que algunas personas que votaron nulo en la primera vuelta podría ser que cambien de opinión y se inclinen por alguna de las dos candidaturas. Y finalmente también es posible que se eleve en algo la participación, puesto que esto es algo normal que ocurre en las segundas vueltas. Se eleva la participación, llegan más electores el día de las elecciones, y eso también podría ser determinante. Entonces, ganará el candidato que haga una mejor campaña, o el candidato o la candidata, que pueda establecer una adecuada estrategia para comunicarse adecuadamente con los electores, convencer a las personas que votaron, que le apoyaron en la primera vuelta, que lo vuelvan a hacer en la segunda vuelta, convencer a más personas con una inteligente estrategia que llegue a todos esos pequeños segmentos que están de votación disponible. Así que pronóstico difícil de establecer. Y lo que sí es que vamos a una campaña de segunda vuelta muy intensa y muy reñida. Santiago, ¿usted por qué cree que no se pudo despolarizar este proceso electoral? Habiendo 16 binomios, 16 proyectos, formas de pensar, varias formas de pensar. O sea, ¿por qué solo se concretó el pueblo ecuatoriano en escoger a dos personas, a dos binomios? ¿Error de los candidatos o el pueblo ecuatoriano en sí que percibe desde su panorama, desde su óptica? ¿Qué nos puede decir? Sí, la polarización es algo que se viene cocinando desde hace meses, ¿no? Y las primeras encuestas que se publicaron desde hace meses hablaban de la preferencia por estas dos candidaturas, y eso se fue cada vez concentrando cada vez más. Porque probablemente al final del proceso electoral, viendo las pocas posibilidades que tenía su candidato, un candidato de su preferencia, probablemente decidieron irse por una de las dos opciones que tenían más chance. Entonces hay personas que se movilizan pro o contra, a favor de o contra de, ¿no es cierto? Entonces probablemente por Daniel Noboa votó una parte que simpatiza con él como candidato, como figura presidencial, por un poco su estilo, pero también influenciado por la publicidad y por la propaganda negativa que empujó esa campaña en contra de Luisa González para que no triunfe el correísmo en el país. Del otro lado también la oposición se concentró en la figura de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es la organización más claramente de oposición al gobierno de Daniel Noboa, y a quien no le agrada o no quiere ver a presidente a Daniel Noboa, es más posible que se inclinen por Luisa González debido a que tiene más posibilidades. También una cosa muy importante que hay que mencionar es que hay un corte grande por nivel socioeconómico en la votación, en la expresión de la voluntad popular. Las personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos de los sectores populares votan mayoritariamente por Luisa González, mientras que las personas que pertenecen a una clase media, media alta, votan mayoritariamente por Daniel Noboa. Y cuando vemos en el gráfico, la diferencia es realmente un cruce completamente significativo. Más personas pobres votan por Luisa González, más personas ricas, pongámosle así, o que tienen una mejor posición económica, votan por Daniel Noboa. Entonces, y eso es lo que ocasionó en parte los fallos en los pronósticos electorales, en las encuestas que vimos. Las encuestas no estuvieron bien dirigidas a los sectores populares y teníamos una subrepresentación de la muestra de recolección de información de los sectores más populares, y por eso es que las encuestas pronosticaron un valor más alto por Daniel Noboa que por Luisa González. Santiago, creo que es un metodológico. Santiago, y luego de conocer los primeros resultados, cuando ya se supo que Luisa González y Daniel Noboa iban a la segunda vuelta electoral, ¿quién empezó bien? Porque muchos han criticado que el presidente, por ejemplo, Daniel Noboa, no haya salido
a dar declaraciones para agradecer a ese pueblo que votó por él. También se ha cuestionado mucho el tema de las encuestadoras, inclusive las declaraciones que emitieron tanto Martín Pallares como el abogado Pablo Guerrero. Esto ha generado una reacción, especialmente en la costa y especialmente de los alcaldes y prefectos de la costa. Sí, me refiero primero que nada a las encuestas. Creo que en su inmadurez, inexperiencia y falta de preparación política, Daniel Noboa y su entorno cometieron un grave error de estimación, influyendo en que las encuestas les otorguen como favoritos para ganar en una sola vuelta. Lo he visto en otras circunstancias, en otras campañas electorales. El candidato, bueno, no digamos que fabrica las encuestas, pero difunde y divulga las encuestas que supuestamente le favorecen. Y el principal convencido de la mentira que difunde esa campaña es el propio candidato. Y eso es lo que ocurrió. Daniel Noboa estaba seguro que iba a ganar en una sola vuelta, porque así se lo habían hecho creer sus encuestas pagadas por él mismo. Y ese es un fallo que suele ocurrir, pero que habla mucho de esa falta de experiencia, ¿no? Y esa falta de experiencia también se evidenció el día de las elecciones al no saber encajar el resultado. Se dice que un candidato es un buen candidato cuando sabe ganar y sabe perder, las dos cosas. Y pues, se ve en un buen candidato cuando sabe perder y por supuesto puede recuperarse. Vamos a ver si es que es capaz. Hay profesionalismo y hay muchos recursos en la campaña de Daniel Noboa y eso podría llevar a que hagan un giro estratégico en su campaña para tratar de conseguir los 5 puntos que les hace falta para poder ganar en una sola vuelta. Por eso yo digo es que cualquiera de los dos tiene posibilidad de ganar en este momento y es posible que vayamos a un resultado extremadamente estrecho y que cada uno haga lo mejor de sí, dé lo mejor de sí en esta campaña, cada uno de los dos candidatos finalistas, y al final tengamos ese resultado bien estrecho porque ambos van a hacer todo lo que esté en su alcance para tratar de reclutar hasta el último voto disponible. Pero el inicio de la segunda vuelta se da con un 1-0 en contra para Daniel Noboa. ¿Usted considera que de pronto el incumplimiento del candidato presidente, el incumplimiento constitucional, a la ley de la democracia, le va a pasar factura o no pasará nada? Y que si se debería dejar algún precedente, porque de aquí a mañana también van a venir futuros candidatos, futuras elecciones, cometiendo el mismo error. ¿Usted considera que se deben asentar precedentes y le va a pasar factura al presidente candidato o no pasará nada? También hay varias experiencias en la historia política y electoral cuando un candidato siempre se presentó como el favorito y se convirtió en víctima de su arrogancia y de su prepotencia, obteniendo como resultado, como efecto, un voto de resistencia, de rebeldía, principalmente de los sectores populares. Yo siento que eso es lo que hizo de Bucaram presidente, eso es lo que hizo también de Lucio Gutiérrez presidente, eso es lo que ocasionó en el año 2019 que Paco Moncayo salga derrotado en las elecciones para la alcaldía de Quito. Muchos otros casos y puedo poner como ejemplos, ¿no? Entonces, si es que de seguir por ese camino de un uso desmedido de recursos y de abuso del uso del poder político, eso podría ocasionarle al presidente un efecto rebote y ver que al final principalmente los sectores populares se inclinen mucho más por la otra candidatura, aunque lo hagan como más en silencio, con un voto escondido también, y que no se puede detectar a veces en las encuestas, pero podemos prepararnos para una sorpresa también.
Santiago, en la segunda vuelta electoral seguirá pesando el tema de la violencia y la inseguridad. Vemos que esa situación no cambia. Todos los días matan, asesinan, secuestran, extorsionan, a pesar de todas las acciones que lleva adelante el gobierno con el denominado Plan Fénix, pero la situación no varía, especialmente en la costa ecuatoriana. Eso por un lado. El debate también será decisivo para que mucha gente que está indecisa esté esperando el debate para ver cómo se comportan los candidatos. Sí, el tema de la seguridad siempre va a seguir pesando y es como que solamente cruzar los dedos de que no vayamos a tener ningún evento catastrófico de aquí hasta el día de las elecciones. Ojalá haya el suficiente control. De lo que yo pude ver en la primera vuelta, los candidatos presidenciales recibieron todos, y vicepresidenciales también, un blindaje de seguridad muy importante. Eso creo que evitó que se produzca alguna catástrofe, y ojalá siga siendo en ese mismo sentido así ahora. Entonces, también con respecto al debate, yo siento que puede ser determinante, trascendental el debate, pero no necesariamente en que veamos a uno de los dos como el ganador del debate, ¿no? Sino que podría ser que se muevan que se produzcan pequeños movimientos de las opiniones y de las percepciones a partir del desempeño de los candidatos en el debate. Y eso al menos ocasione que sostienen a su base leal y que pueden evitar perder votos si es que es atacado un candidato por el otro candidato. Pero también esto me lleva a decir que vamos a ver una campaña de confrontación, de contraste también, y muy probablemente las dos campañas busquen construir un relato de contraste que en este contraste se ve beneficioso. Tal vez Luisa puede mostrarse más como una líder gestora de política pública, de política social, con propuestas. Daniel Noboa puede mostrarse como un joven decidido, firme y eficiente, y en la manera como construyan ese relato con más eficiencia el uno o la otra, me parece que también eso será muy determinante, y para eso el debate es importante. Santiago, queremos agradecerte por este análisis que hemos realizado esta noche respecto a los resultados electorales y también a las posibilidades que tienen ambos candidatos de ganar la presidencia de la República. Depende mucho de las estrategias de ambos candidatos. Como tú lo indicabas, el pueblo en estos momentos está en un compás de espera, al menos los que no se decidieron por ninguna de la candidatura, y esos son los votos que tienen que conquistar. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias, buenas noches, cordial saludo. Igualmente. Muy bien, 19 horas con 49 minutos, 19 horas con 49 rayitas. El panorama electoral en nuestro país está complicado, está difícil. Lo que pasa es que está apretado. Demasiado, un empate técnico. Así es, no es que podemos decir, bueno, este obtuvo más, sino que está pero apretado. Estamos hablando de una diferencia mínima. Entonces, al tratarse de una diferencia mínima, conquistar, llamar la atención de los simpatizantes, de los votantes, es una tarea difícil. De un punto nomás, de un punto. Que deben de los candidatos, obviamente, tener, como dicen, las estrategias, la habilidad y conquistar al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano, bueno, sabrá si los castiga o no, si los perdona o no, si los premia o no. Entonces, ya depende del pueblo ecuatoriano. Lo único que yo sé es que el más asediado, el más codiciado en estos momentos es el candidato presidencial de Pachacuti, Leonidas Issa, que se colocó en tercer lugar con un 5%. Ese 5% pesa, porque justo es el 5% que necesitan ambos candidatos. Pero veamos hacia dónde está más inclinada la línea de Pachacuti. Hacia dónde, bueno, ha sido claro Leonidas Issa en decir
que con Daniel Noboa no irá. Eso sí lo ha dicho claramente, pero en cambio en el tema de Luisa González, ahí lo vemos como que a veces sí y como que a veces no. Bueno, yo he aprendido que en política se suman, no se restan. Y no solo conquistaría los votos de Leonidas Issa del grupo Pachacuti, sino que también iría por el resto de simpatizantes. Porque quien creyera que de grano en grano, estamos hablando de votaciones 1,000 y pico, 2,000 y pico, el otro 3,000, el otro 500,000, el otro 100, el otro 0, el otro, pero son que usted va sumando de poquito a poquito. Y al momento, así es, al momento del triunfo, vea, por 100 votos, usted se levanta por la presidencia. Por un voto. Se levanta por la Bueno, presidencia. esto sí que está con pronóstico reservado y nosotros continuamos con más informaciones, Evita. 19 horas con 51 minutos, 19 horas con 51 rayitas. La Cancillería informa que 1,297 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que van de este 2025. Hubo un cruce de declaraciones entre la canciller y un legislador del correísmo por los últimos resultados electorales, luego de que Daniel Noboa ganó en las 3 circunscripciones del exterior. Una docena de vuelos con ciudadanos ecuatorianos deportados de los Estados Unidos han llegado a nuestro país, 3 de ellos de tipo militar, a raíz del anuncio de las medidas más severas contra los migrantes irregulares por parte de la administración de Donald Trump. La canciller Gabriela Sommerfeld acudió este 13 de febrero a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para hablar de los compatriotas deportados, que desde el 1 de enero hasta la fecha ya suman 1,297 ecuatorianos. 19 horas con 52 minutos, 19 horas con 52 rayitas. Proseguimos, continuamos con más de Ecuantena Noticias. Y la ministra Núñez y la jueza Vera se enfrentan por el incumplimiento de la sentencia. Con una denuncia en la judicatura se busca la suspensión de Vera. El nuevo capítulo en el juicio de Verónica Abad comienza. Este gira en torno a la placa que la jueza Nubia Vera, quien restituyó a la vicepresidenta en su cargo, ordenó que se colocara afuera del Ministerio de Trabajo. La placa constituye una medida de reparación a favor de Abad, quien fue cesada de forma ilegal de su cargo con un sumario del ministerio según el fallo de la autoridad. La mañana de ayer la jueza acudió a esa cartera de Estado, constató que la placa sí existe. Dicha placa fue hecha en vidrio, con letras blancas. Si es en vidrio con letras blancas no se aprecia muy bien, es lo que dijo, que se confunde con el fondo blanco de la pared, por lo que es casi imperceptible leer. Núñez explicó que la placa está colocada en el ingreso del Ministerio de Trabajo desde hace tiempo y que la autoridad que hace el seguimiento de la sentencia es la Defensoría del Pueblo, que ya emitió el informe de cumplimiento. El resto es parte de un espectáculo mediático iniciado por la jueza del caso. Lo cierto es que ha dado mucho que hablar esta placa. De acuerdo a la jueza, no se entiende, no se lee, pero ya la colocaron. Ya la colocaron, pero yo lo que sí puedo decir es que para mí... Sí se lee, yo estoy viendo que sí se lee. Lo que pasa es que le ha puesto como con una luz, algo así. Entonces ya... Pero ahí dice el Ministerio de Trabajo... Y además que ella indica de que el contenido, lo que dice ahí el texto, no es lo que debería ir también eso también como mensaje protestó. ahí. Entonces, bueno, si a mí me preguntan, por eso digo a título personal, yo lo veo como una burla también, ¿no? Y una falta de respeto, porque si ya le están indicando, si han tenido, imagínense, no quiero utilizar el término la osadía, la de colocar ahí, y no pudieron ver cumplido con lo que estaba disponiendo, pero también ahí tiene que jugar mucho. Yo lo que digo es que el país ego de que yo no voy a hacer lo que me dicen. El país tiene grandes problemas que deben estar en el debate público, como es el tema de la inseguridad y la violencia, la falta de medicinas en los hospitales, la atención en salud que no existe. Yo misma he sido víctima de esta falta de atención. Hace 2 días acudí a una prestadora de servicio que me había agendado una cita y cuando voy me dicen, no se la puede atender porque no se ha pagado el IES y esto ya hemos cerrado el servicio para los afiliados del IES. Entonces yo le digo, ¿por qué agendan cita? No deberían agendar, porque le hacen perder el tiempo a uno. Esa es la realidad, aquí no estamos mintiendo, yo lo he vivido.
Entonces, ahora, ¿qué me toca? Ir a un particular porque definitivamente por el call center del IE es imposible sacar cita. Y la salud no espera, pues. No la espera, enfermedad pues. no les va a decir, espérese Y a cierta edad lo que usted más tiene es citas médicas que citas sentimentales. Así es. Por ejemplo, el 59,8% de jóvenes en Ecuador depende económicamente de sus padres porque no haya trabajo. Entonces, ¿usted cree que esto no es un problema inmenso, magno, con la juventud? Que está desesperada. Que todavía los padres tienen que seguirlos manteniendo y a veces ellos no tienen. Hay muchachos de 28, 30, 35 años, pero los padres hacen el esfuerzo y toman, más que sea para el pasaje. Anda a la hoja de trabajo. vida. Sí. Así es, toma para el almuerzo y entrega tu hoja de vida. Entonces realmente es algo preocupante e indignante saber cómo se trata a los ecuatorianos. Pero así estamos y esa es la realidad social de nuestro país. Por eso digo, el próximo gobernante sabe a lo que se mete y sabe que tiene que hacer. Y a propósito de desempleo y de la situación que estamos viviendo, la Cancillería dice 1.297 ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos en lo que va del 2025. Hubo un cruce de declaraciones entre el canciller y un legislador del correísmo por los últimos resultados electorales luego de que Daniel Noboa ganó las 3 circunscripciones en el exterior. Una docena de vuelos con ciudadanos ecuatorianos deportados de los Estados Unidos ha llegado al país desde el inicio del 2025, 3 de ellos de tipo militar a raíz del anuncio de medidas más severas contra los migrantes irregulares por parte de la administración de Donald Trump. La canciller Gabriela Sommerfelder acudió este 13 de febrero a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para hablar de los compatriotas deportados que desde el 1 de enero a la fecha ya suman 1.297. Explicó que este procedimiento no es nuevo y sucede desde el 2005. Mientras que en el ámbito internacional, nueva arremetida de Donald Trump, Estados Unidos impondrán aranceles recíprocos a todos los países. Llega a Panamá el primer vuelo con migrantes de varias nacionalidades deportados desde Estados Unidos, pero ya Panamá también, vean, está devolviendo a los que no pertenecen a ese país. Vaya, porque no es de aquí, de Panamá. Y Alemania, atropello a una multitud, deja 28 heridos en Múnich y autoridades hablan de un posible atentado. 19 horas con 58 minutos, 19 horas con 58 rayitas. Estamos llegando a la conclusión de este espacio de Ecuantena Noticias. Como siempre, agradecidos por la sintonía, por la aceptación, porque nos observan también en las diferentes redes sociales, Facebook, en el canal de YouTube. Regálenos ese me gusta, esa mano arriba, compartan nuestra programación y sea parte de este equipo periodístico de la radio de la familia. Mi estimada Lorena. Muchas gracias, amigos oyentes, amigos televidentes. Todos los días tienen una cita con nosotros a partir de las 19 horas. Los esperamos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Hasta mañana.